El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista, donde básicamente echamos chismecitos del mundo del trabajo, ya saben, nada que no se haga en una oficina. Me da gusto que nos acompañes como todos los episodios. Soy Gerardo Hernández y, como ya es costumbre, ya es tradición, estoy con mi compañero Felipe Morales Fredes. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Gerardo. Qué gusto. Pues aquí estamos listos para otro episodio. Se nos fue ya 2 meses y se nos está yendo la temporada. Sí, se nos está yendo. O sea, el año está avanzando rapidísimo. Se nos está yendo la juventud también. Bueno, a ti, porque estás más joven, pero los demás, yo ya me resigné. Ya acepté mi adultez. No, pues ya llegamos a un año de este programa. Y estamos muy contentos por eso, aunque el programa existía en nuestras mentes desde mucho antes, en nuestros chats, ahí estaban las ideas dando vueltas, pero ya cumplimos un año, así que gracias a ustedes por hacer esto posible, también por escucharnos, por sus ideas, sus sugerencias, por estar pendientes, a todos los invitados que nos han acompañado a lo largo de este año. Y como decía Gerardo, pues ya este año ya avanzó. Y ya estamos en el tercer mes del año, y este mes es muy importante porque celebra el Día Internacional de la Mujer, así que hay que hacer una pausa para hablar de esos temas. Definitivamente, y hacerlo desde un punto de vista, Felipe, si me permites, como muy acotado de la realidad, porque a veces hablamos mucho, o sea, creo que hay diversos retos, hay muchos retos, pero uno de esos es el tema de la llegada de las mujeres a puestos de liderazgo, a puestos directivos, pero otro tema no es solo que lleguen, sino que se mantengan, pero nosotros ya no les damos más spoilers. Hoy tenemos un excelente programa con una gran invitada. Está con nosotros, y lo voy a leer para no equivocarme, está con nosotros Ivette Mucharrás. Ella es directora del Centro de Investigación de la Mujer en la alta dirección del CIMAD, del IPADE, y pues una ejecutiva de una gran carrera. Ivette, qué gusto tenerte por acá en el Coffee Break. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También soy profesora de dirección de personal ahí en IPADE, entonces los temas de capital humano son lo mío. Feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias. Aparte, ustedes no lo saben, pero nosotros llevamos ya muchos años platicando con Ivette y es la primera vez que nos estamos viendo. En persona, sí, claro. En persona, exactamente, así que es un gusto tenerte por acá, Ivette. Oye, antes de entrar de lleno al tema, aquí tenemos una dinámica para que te conozca mejor la audiencia, Ivette. Cuéntanos, ya nos estabas contando cosas muy interesantes antes de entrar al programa, pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo iniciaste tu carrera? Yo, la verdad, entré a trabajar muy joven. Mi primer trabajo fue en McDonald's, pero no quisiera hablar necesariamente de ese trabajo, porque, sí, aprendí muchas cosas, hice amigos. Les quisiera hablar de un trabajo que para mí fue muy significativo. Okay. Y este fue además un trabajo que no me pagaban sino en especie. Okay. Cuando yo tenía por ahí más o menos entre 18 años, por allá, a mí me han gustado siempre los caballos. Y entonces, pues yo quería montar a caballo. No había necesariamente los recursos para que yo pudiera practicar equitación, pero sí había todas las ganas y el interés. Así es que al principio sí tomé algunas clases y después llegué a un acuerdo en donde yo le ayudaba al entrenador, en aquel momento Alfonso Ramos, y yo podía montar muchas horas si yo quería, ayudándole a él. Y así fui aprendiendo a montar, a saltar, y comentaba hace un momento con Felipe que tengo la enorme dicha de haber regresado hace un año gracias a un libro que escribió Bárbara Anderson, que sé que ha sido invitada de este programa, a quien admiro muchísimo, y haciendo una investigación que es parte de mi trabajo, de lo que yo hago, sobre el tema de discapacidad y trabajo. Tuve la oportunidad de coincidir con ella. Ella escribió un libro muy bueno que se llama Invisibles, y ahí yo conocí a uno de los protagonistas de este libro, a Daniel Ríos, que es una persona que tiene discapacidad visual, monta a caballo y salta. Yo la verdad lo admiro muchísimo, ahora somos muy buenos amigos,
Y gracias a él, hace un año, después de 30 años de no practicar equitación, Wow. regresé. Increíble. Wow. Oye, qué increíble. ¿Por qué habías dejado de practicar haciendo eso? Pues fíjate que entre los estudios, el trabajo, los hijos, también estuve casada 7 años, hace ya algún tiempo, y pues todo esto, la verdad es que me hizo muy difícil conciliar con el tema del deporte, pero algo importante que a mí también me gustaría compartirles a ustedes es que un elemento importantísimo para cualquier mujer que ejerce una carrera profesional y que además tiene la responsabilidad de la familia es practicar algún deporte. Yo de verdad tengo además la fortuna de tener 2 muy buenos instructores, Luis y Manolo Santos, que la verdad es que me han ayudado mucho y no han visto como ningún impedimento de por qué no podía yo regresar y volver a entrenar y volver a saltar con el caballo. Y algo que me gustaría también compartir es que en la investigación que publicamos el año pasado nos dimos cuenta que especialmente durante la pandemia las mujeres experimentaron niveles muy altos de burnout o de agotamiento laboral. Y bueno, esta situación en el tiempo puede generar desde enfermedades crónicas, bajo rendimiento en el trabajo, incluso despersonalización, que bueno, pues es algo que nos tendría que importar, sí, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues vimos este comparativo incluso hombres, mujeres, y vimos el comparativo con años previos, y sí nos dimos cuenta que hay un tema muy importante en este cuidado de la salud mental, y hay que buscar estos mecanismos para poder liberar el estrés Sí, claro. por el trabajo, ¿no? Sí, finalmente, qué padre que puedes cerrar este círculo pensando en uno de tus primeros empleos y que se convirtió en una actividad que ahora es tan significativa para ti, y que sí es cierto, o sea, ese tema de a veces uno está tan estresado por el trabajo y tal, que es como lo último que piensas es en el tema de hacer algún las cosas ejercicio. que también te ayuden a aliviar un poco Sí, esa sí, parte, sí. ¿no? A mitigar un poco el tema del estrés. Sí. Y luego uno pensaría, no, pero es que no tengo tiempo. Pues te paras más temprano, ¿no? Yo Sí, hoy claro. fui tempranito, llegué allí al hípico y ya pues con toda la energía de poder seguir el día, ¿no? Qué padre, qué padre. Sí, creo que nunca había conocido a una persona que practicara la equitación. Equitación, ¿verdad? Sí, Equitación. sí, es la primera persona. Qué padre, me da mucho gusto. Y ve, ya entrando en el tema, digo, ya nos has adelantado algunas cosas, pero en el último reporte de brecha, el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial, la calificación en la que más bajo sale México es justamente participación y oportunidades económicas para las mujeres. ¿Cómo ves tú el panorama? Tú lo has estudiado mucho, han cambiado mucho las cosas en los últimos años, pero ¿cómo ves el panorama de la participación de las mujeres en México en las empresas? Pues me gustaría primero dar como un doble clic a este estudio que citas, que es un estudio realmente importante, porque además se puede ir comparando año con año si hay mejoras, si hay retroceso, y efectivamente, si bien México dentro de este ranking de países está en el lugar número 33, pensaríamos, bueno, no estamos tan cerca de los primeros lugares, pero tampoco estamos abajo del 120. Sin embargo, efectivamente, el indicador que sale más bajo es el de participación económica, en donde tenemos el lugar 122 de 146 países. Y en este sentido, la verdad es que, pues sí hay muchos temas que abordar. Una parte en la que también vemos que hay algo que hacer es la equidad salarial, por ejemplo, ¿no? Los trabajos que tienen menor remuneración, desafortunadamente, coinciden que en buena medida los llevan las mujeres. Y por otro lado, si pensamos en la pirámide en las organizaciones, en los puestos más altos, el puesto de CEO o de la dirección general, apenas hablaríamos de que hay aproximadamente un 5% de estas direcciones generales ocupadas por mujeres.
Y uno se preguntaría, pero ¿en dónde están? Porque entran a las organizaciones y en los puestos de entrada sí se acercan al 50%, pero al momento en el que vamos viendo el progreso en la carrera, sí vemos que se van quedando atrás, ¿no? Y bueno, se ha hablado del techo de cristal, se ha hablado del piso pegajoso, y entonces no hay necesariamente este ascenso de carrera. Y aquí es una gran cantidad bueno, podríamos citar distintos factores que llevan a esta realidad, que además después también se refleja en los órganos de mayor toma de decisiones, que son los consejos de administración o consejos consultivos, porque ahí, por ejemplo, en el caso del año pasado, cuando generamos la información, nos damos cuenta que aproximadamente el 12% de los asientos de consejos en estos, pues en las compañías que públicamente cotizan, pues es muy bajo, ¿no? Más del 84%, bueno, depende si hablamos del mercado de deuda o del mercado de valores, pero estamos hablando de que entre 12 y 14% de los asientos de consejos los ocupan mujeres. Todavía si ahí hiciéramos un corte para ver quienes no son parte de la familia, cuando hablamos de consejeros independientes, pues todavía el índice es mucho menor, ¿no? Claro. Entonces, y otra vez la pregunta, ¿pero por qué? ¿En dónde se quedan? Sí. Sí vemos que hay intermitencia en algunas carreras, en el caso de las mujeres, y una parte tiene que ver con el cuidado de los hijos durante el periodo de la crianza, pero yo también les diría que algo muy importante es que no deberíamos quedarnos solamente con esa parte, porque en este sentido podríamos decir que si tenemos un sistema de guarderías adecuado y a lo mejor algunos esquemas flexibles, con eso está resuelto. Y es mucho más complejo que esto, porque además si hacemos un análisis más profundo para identificar desde cuál es la composición de los hogares en nuestro país, ha ido cambiando de manera importante, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay prácticamente una tercera parte de los hogares en la Ciudad de México son encabezados por una mujer. Y entonces la responsabilidad tanto de la parte económica como del cuidado, como del tema del cuidado, me refiero a personas que requieren algún cuidado, como esta otra parte del hogar, recae principalmente en una persona, ¿no? Cuando anteriormente las familias pues eran más este modelo tradicional, un hombre, una mujer y los hijos. Hoy hay composiciones muy diferentes. Claro. Incluso vemos también un fenómeno interesante en el que hay cada vez más hogares unipersonales en México, en donde las personas viven solas, ¿no? Y no necesariamente tienen otros familiares con ellos, ¿no? Y bueno, pues esto nos habla de una complejidad muy importante. Ahora la investigación que estamos haciendo, que esperamos presentar en Italia a mediados de año, tiene que ver con la edad avanzada. Y bueno, ahí la verdad es que también estamos contentos porque la semana pasada cerró el IPADE este acuerdo con Afore-Sura para poder llevar a cabo esta investigación. Se requieren sin duda siempre recursos para poder trabajar en todos estos temas, y lo que nos estamos dando cuenta es que si bien hoy hay retos muy importantes que enfrentan las mujeres en distintas etapas de las carreras, si volteamos a la ventana del futuro y nos acercamos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes años, también ahí nos damos cuenta que pues la pirámide poblacional más o menos por ahí del año 2050 se va a empezar a invertir. Vamos a tener una gran cantidad de personas de edad avanzada. Una muy buena parte de ellas van a ser mujeres, porque las mujeres su esperanza de vida es mayor. Sin embargo, el sistema de salud y el sistema nacional de cuidados hoy no están listos para atender esta cantidad de personas. Sí, ¿no? Es verdad. Sí, de alguna manera son cuidados, porque cuando hablamos de la carga de cuidados,
no solo el cuidado de menores, ¿no? Es cuidado de personas enfermas, cuidado de personas con discapacidad, cuidado de personas, por ejemplo, personas mayores, ¿no? O sea, realmente, Sí. realmente sí hablamos de que, al menos con el envejecimiento poblacional, el panorama de cuidados no se ve que vaya a revertir, al contrario, va a seguir creciendo. Oye, Beth, y en ese sentido, porque ya lo mencionabas, ya lo mencionas muy bien, si nosotros vemos, digamos, una empresa a nivel de entrada, pues muchas veces sí hay equidad, pues hay paridad, 50-50 muchas veces, o al menos no se ve esta brecha, ¿no? de género. Pero conforme vamos viendo la escala a nivel directivo, algo pasa, ¿no? O sea, hay menos mujeres. Pero ¿cómo está el panorama de México en ese sentido, en la representación de mujeres en puestos de liderazgo en comparación con otros países de la región? O sea, realmente, digamos, ¿cómo estamos en México comparado a lo mejor y un poco más con economías similares? Bueno, si hablamos de Latinoamérica, y otra vez regresando a este estudio del Foro Económico Mundial, dentro de la región, México está en el lugar número 7. Es difícil hacer un comparativo porque nos encontramos países pequeñitos, Sí, ¿no? claro, Nicaragua, sí, oye, sí, está bueno, altísimo en el sí. indicador. Bueno, Bueno, sí. sí, pero no tiene el tamaño, no Sí, necesariamente es una economía comparable. Pero inclusive como región, en temas como la participación económica, sí hay un rezago en México, ¿no? Y parte de esto yo también pensaría en que dentro de las medidas que se tendrían que considerar, no solamente tendrían que ir dirigidas a las mujeres como tal, sino si apoyamos todo el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, temas como los permisos de paternidad, que estamos lejísimos comparado con muchos países en el mundo, de cuántos días puede tomar un hombre como permiso de paternidad, ¿no? Y eso Claro. sin duda permitiría compartir mejor estas responsabilidades. No sé si queramos caer en el extremo de países como a lo mejor Canadá o algún país nórdico por ahí que tienen 18 meses de incapacidad de maternidad. ¿No? Sí, claro. Qué increíble. Pero Sí. Sí, Sí, porque se equilibra de alguna manera, ¿no? Sí, y ahí es interesante porque creo que algo que ha influido mucho la calificación de México como tal en este reporte del Foro Económico Mundial, que yo creo que es el más amplio en esta materia, influye mucho el tema político, porque ahí ya hay paridad, ¿no? Bueno, ahora tenemos a una mujer presidenta, hay mujeres encabezando diferentes órganos de gobierno, pero eso ha ayudado un poco a subir la calificación general de México, o la posición general del ranking, porque en la parte de participación económica no ha avanzado realmente tanto, ¿no? Así es correcto lo que comentas. Y también otro de los indicadores que habría que voltear a ver es el de salud. En temas de salud, por ejemplo, la mortalidad materno-infantil todavía es una tarea pendiente en México, ¿no? El acceso a los sistemas de salud también este es otro tema. El tema de las pensiones, por ejemplo, si hoy pensamos en aquellas mujeres que están en las edades de retiro, una muy buena parte de esa generación se quedó en casa haciendo trabajo no remunerado. Claro. Y entonces, pues evidentemente hay una condición de vulnerabilidad porque no tienen acceso ni al cuidado de la salud ni al tema de la pensión, Claro. ¿no? Y bueno, también algo que habría que analizar es cómo las mujeres desde la informalidad también quedan en esta condición de vulnerabilidad Sí, claro. por las mismas razones, ¿no? Sí. Que a veces me dejaste pensando, pero a veces creo que el mercado laboral no tiene estas medidas, ¿no? Para de flexibilidad, de alguna manera de apoyar una población que constantemente la tarea de los cuidados recae demasiado en ellas, ¿no? Es correcto, sí se requieren, pero y se requieren apoyos o este sistema de cuidados, no solamente como decíamos para las guarderías, inclusive algo interesante es que hay muchas mujeres que dejan su carrera, al menos temporalmente, cuando tienen hijos en la edad de la adolescencia, Okay. ¿no? Que también es una edad Sí. complicada. Sí, demasiado complicada. Sí, así es, ¿no? Y lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, de hecho hubo varios indicadores en los que hubo retroceso de participación femenina en medio de la pandemia,
porque te hablaba de que ellas fueron las que tuvieron que dejar de trabajar, Sí. concentrarse, pues de repente había que atender a los hijos con temas de la escuela a la casa, ¿no? La conexión a las clases, todo Sí, eso. entonces ¿no? sí hubo un cambio. Y ve, hay un concepto, tú decías hace rato un tema del techo de cristal, y tú hace un tiempo escribiste sobre que no era tanto un techo de cristal, sino un laberinto de cristal, ¿no? ¿Qué son? Porque tú decías, es un laberinto porque al final la carrera de las mujeres para crecer en el mundo corporativo es una carrera de obstáculos, ¿no? ¿Y a qué te refieres con este concepto para que si lo pudieras profundizar un poquito más? Sí, bueno, hay una serie de obstáculos que además muchos son intangibles, ¿no? Por una parte, desde temas como la cultura, ¿no? Cuáles son los roles de género que ya están definidos y que además las mismas mujeres pues los hemos asumido, ¿no? Algo interesante, ¿no? Y ahora me viene a la mente este dato en el que en México, si comparamos otra vez con otros países, somos de los países en donde las mujeres ocupan más tiempo en trabajo no remunerado, que puede tener que ver mucho con temas del hogar, ¿no? Entonces, si queremos exceder las expectativas en el hogar y ser la mamá perfecta y la pareja perfecta y además el trabajo, entrar cuando amanece y no sabemos cuándo salimos de la oficina, es demasiado, ¿no? Y estos obstáculos que por un lado son culturales, por otro lado también existen pues estas cargas que no hemos sabido distribuir mejor, no solamente con las parejas, sino también con los mismos hijos, ¿no? Claro. Cuando vemos qué porcentaje de los jóvenes se dedican a labores del hogar o a temas de cuidados, es muy bajito. Claro, ¿no? sí, por supuesto. Entonces sí habría que repensar algunos de estos temas. Por otro lado, también temas como la brecha salarial, yo escuchaba este podcast, porque soy además aquí una parte de su audiencia, ah, qué bien. Con Graciela Rojas, que hablaban de algunos de estos temas, y bueno, pues las carreras STEM son carreras mejor pagadas. Sin embargo, a veces nosotras mismas nos ponemos esta barrera de decir, es que no voy a poder, porque es muy difícil, o porque no tengo pensamiento matemático, o porque me va a costar mucho trabajo, ¿no? Y ahí vamos enfrentando barreras, a veces con nosotras mismas. Otras barreras también pueden tener que ver con los patrones o los modelos que tenemos en las familias, porque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tuve una mamá que se dedicó al hogar, y bueno, es muy noble esta labor y es muy importante incluso a nivel económico, pero, o sea, no por la aportación que generan, sino por el trabajo que realizan, este valor, ¿no? Sin embargo, yo no sabía cómo era la vida de una mujer que trabaja, ¿no? Y estos modelos, pues cada vez, afortunadamente, los empezamos a tener más cerca. El tener una mujer en la presidencia también por lo menos nos permite, y digo por lo menos porque tendríamos que pensar en todas las implicaciones que esto tiene, pero por lo menos es un día yo puedo llegar a una posición importante, ¿no? Sí, es ver a veces esos modelos que como bien mencionas, no los tenemos. Yo ahorita me quedé pensando en esta escena, ¿no? En la que incluso cuando estamos viendo qué le vamos a regalar a los niños, pues a la niña se le regala una muñeca, ¿no? Que regularmente, bueno, creo que la industria de juguetes ha hecho un gran esfuerzo por reflejar nuevos modelos en los juguetes, pero la realidad es que toda una generación completa creció viendo, por ejemplo, las muñecas con temas muy del hogar, ¿no? Cocina, limpieza, y los hombres crecieron viendo juguetes de astronautas, ¿no? De científicos, de futbolistas, o sea, realmente traemos a lo mejor hasta toda una programación, yo creo, ¿no? Sí, al final el tema cultural es uno de los más difíciles que romper. Sí, y yo creo que lo dijo Juan Gabriel, por cierto. Sí. No, y ¿sabes qué? Me quedé pensando ahora que decías en el tema de la responsabilidad de los hijos en las tareas del hogar, porque al final, digo, yo vengo de un hogar donde pues todos teníamos que entrarle a todo, ¿no?
pero en muchos casos la vida te toma en ese momento donde tú tienes que aprender a cuidar a tus padres y nunca te preparaste porque tampoco fuiste como intencionalmente entrenado en eso, ¿no? Entonces, digo, a mí en lo personal que me ha tocado cuidar a mis padres por varios años, sí es un tema de reordenarte tú, ¿no? Y cambiar tú mismo tu chip, ¿no? Entonces creo que muchas de las cosas van avanzando en la medida que uno va viviendo las experiencias también, ¿no? Sin duda, y estos cuidados, además, algo interesante es que son muy diversos, porque uno diría, bueno, pero es que si están enfermos, ¿no? O sea, inclusive, aunque sean personas de edad avanzada, que tengan una cierta salud, hay temas como, oye, pues es que hay que hacer ahora las cosas en línea para el banco, para hacer los pagos, exactamente, ¿no? Sí. Las citas con los médicos, sí. trasladarlos a hacer todas estas actividades. Y bueno, además, yo lo platicaba con mis hijos recientemente, pues es un deber moral también, ¿no? Y como sociedad también tenemos que atender esas otras necesidades. Y va a ir creciendo, porque si la población va a ir envejeciendo, ¿no? Y con un sistema que lamentablemente no le va a dar un retiro digno a las personas, ¿no? Entonces, digo, en nuestros factores culturales donde los hijos, tenemos una cultura donde los hijos pues sí nos hacemos responsables de los padres, o debiéramos hacernos responsables de los padres. Entonces va a ir creciendo esa tarea de cuidado de parte de los hijos hacia los padres ya mayores, ¿no? Entonces, y va a seguir cayendo esa carga, ¿no? También sobre las mujeres. Oye, mencionabas hace un momento el tema de los permisos de paternidad y se me hace muy interesante porque creo que es el reflejo de que hay políticas públicas que inciden de alguna manera en la redistribución de cuidados, de tareas del hogar, y que también inciden en que más mujeres se integren, pero permanezcan y crezcan dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué opinas de una política más enfocada en cuotas de género? O sea, la Unión Europea no tiene mucho, que incluso ya las estableció. ¿Tú cómo las ves? Fíjate que este es un gran tema. Es porque polémico. Sí, siempre es polémico. Estuve presentando justamente la investigación de estos temas de discapacidad y trabajo en Inglaterra a mediados del año pasado, y habían investigadores de muchos países europeos. Algo interesante es que la cuota de género, si bien sí te ayuda a empujar hacia el objetivo, ¿no? Vamos a pensar si el objetivo es el 30% por lo menos de participación en consejos o en puestos directivos. Te ayudan a mejorar esos indicadores. Sin embargo, lo que se ha visto en muchos de estos países es que no avanza más allá. Okay, o sea, se queda como en los mínimos. Claro. Okay. Y sin duda esto pues es algo que hay que pensar, porque en México el tema de la paridad en la cuestión del sector público ha funcionado de alguna manera. No estoy diciendo que sea la solución a todos nuestros problemas, pero sí puede ser que nos ayude a empujar un poco esta participación, aunque no tendría que ser una medida que se quede de manera permanente por cumplir, ¿no? Sí. Para ponerlo un poco más en perspectiva, pero es decir, te sirve mucho para llegar, como tú dices, a la meta, pero en muchas ocasiones se traduce en yo ya cumplí la cuota, en vez de que genere, a lo mejor, y la idea sería más normalizarlo, generar como una mayor conciencia, decir, bueno, yo establecí la cuota, pero también tuve que hacer estos ajustes, entonces es la ruta para que más mujeres se incorporen, sino más bien se convierte en algo, en un cumplimiento meramente normativo, ¿no? Sí, es un tema de compliance y al final es como no queda de otra que, ¿no? Digo, los países europeos, para la gente que no sabe, o que no tiene por qué saberlo a fuerza, ¿no? Pero están... Yo no lo sabía, tú me pasaste la cosa. La transición hacia... en junio del 2026 tienen que tener... Es una política donde se llama a las empresas a tener un 40% de participación del género menos representado, ¿no? Así lo expresan, ¿no? Pero obviamente todos sabemos que es para que más mujeres tengan participación en los consejos de administración, ¿no? Pero sí,
siempre recuerdo mucho a Carlos Ferrán, un colaborador de nosotros, que él siempre habla de la cultura de los mínimos, ¿no? Y hay muchas empresas que se van a manejar siempre en esa parte del compliance, porque es como, bueno, lo que tengo que cumplir es 40 y de ahí no avanza, ¿no? Entonces ese es el problema. Y bueno, otro tema que también habría que voltear a ver es si pensamos cómo vamos a lograr en las siguientes generaciones esta mayor participación. Sí o sí tenemos que considerar cómo estamos hoy preparando a las nuevas generaciones. Claro. Algo que nos preocupa en el CIMAD es cuando vemos los datos, los indicadores de trabajo decente, que son 16 indicadores, los sacamos con perspectiva de género, cada corte que se hace muchas veces es 2 veces por año, nos damos cuenta que hay una gran proporción de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que salieron de la fuerza laboral, que no estudian, no trabajan y no se capacitan. Si esto lo proyectamos al futuro, si no hubiera un cambio, o sea, estamos en un problema enorme, ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos que esta participación se siga dando. Justo ¿no? eso te iba a preguntar, para dimensionar también el tamaño del problema, ya con los números que has compartido, ¿qué implica, por un lado, tener una baja participación laboral femenina para las empresas? Y por el otro lado, ¿qué implica también que muchas de las decisiones de negocios haya poca representación de mujeres ahí? Sí, al final, pues no está representada más de la mitad de la población. De entrada, ¿no? Y que son también parte de los Sí. consumidores de todos esos servicios o productos de las empresas, ¿no? Sí, o sea, es increíble ver que en distintos sectores, ¿no? Pero si ponemos un ejemplo en la parte de construcción, una buena parte de las empresas que están en este sector, como hay muy poca participación de mujeres desde la base, digamos, en los consejos luego no hay mujeres o hay muy poquitas. ¿Cómo van a darse cuenta qué es lo que necesitan estas familias? Claro. Sí, totalmente. Nos decía, me pareció muy interesante un ejemplo que daba Mauricio Ariza, uno de los invitados que tuvimos hace poco, del sector automotriz y cómo por los hábitos de consumo de las familias, realmente vieron que las mujeres tienen más poder de decisión en qué auto se compra, y entonces eso ha hecho incluso que sea un sector donde es mucho más visible que hay mujeres en muchos cargos ejecutivos en el sector automotriz. Entonces en mi casa mi esposa tiene un poder de decisión en las compras tremendo. Contigo hay que hacerlo. Y me recordaste ahorita que hablas del sector automotriz. Sin duda se puede hablar de muchos temas, pero ahí te va un ejemplo chiquito como de este mindset que hay que cambiar. Iba yo a comprar un coche, no voy a decir la marca, pero llego a la caja para hacer el pago y me dicen, necesitamos que venga el titular que va a comprar. Wow. Y mi hijo decía, ¿cómo? Mi mamá es la que lo va a comprar. Lo pagaste de contado nada más para que vieras. Qué increíble. Pero este tipo de cosas Sí, por que supuesto. uno pensaría, no, esto ya no pasa, ¿no? Sí, y sí. Y a veces es más un sesgo inconsciente, ¿no? Que traemos muchas veces, sí. Bueno, cuando empezó todo este tema de la inteligencia artificial generativa en el tema de imágenes, Sí, por supuesto. que pues empezó a mostrar los sesgos que había de género, porque y sesgos raciales y otro tipo de sesgos al pedirle a las inteligencias artificiales que hiciera ciertas imágenes, ¿no? Porque entonces sí te mostraba esos sesgos que tenemos ahí, que a veces ni siquiera estamos conscientes. Y Beth, tú mencionabas, estamos en un escenario diferente hoy, porque tenemos una mujer presidenta, hay muchas más mujeres en cargos importantes más visibles que antes. Si tú tuvieras la oportunidad de decir, ok, ¿sabes qué? Hay que implementar implementemos esto para fomentar la participación femenina. Creo que ya nos has dicho algunas respuestas, ¿no? ¿Qué sería lo primero que tú dirías hay que implementar? Muy buena esta pregunta, la verdad. ¿Qué sería lo primero? Y yo creo que habría que garantizar 2 cosas. Uno, la educación de calidad para las mujeres de cualquier edad, especialmente las más jóvenes. Y por otro lado, garantizar
servicios de salud también de calidad. Si esto está cubierto, el panorama se abre muchísimo para que haya una mejor calidad de vida, porque leía hace poco un libro, un estudio sobre las generaciones en México, y la verdad me gustó muchísimo porque el estudio es muy profundo y muy serio en cuestión de entender las diferencias que hay en comunidades urbanas, en zonas rurales, si por ejemplo tenemos gente de pueblos originarios o qué es lo que ocurre en las personas que están ejerciendo una profesión. Me gustó mucho este análisis, y la verdad es que las oportunidades y la calidad de vida están completamente relacionadas con la educación y con la salud. Y son dos cosas estructurales que le acabas de mencionar, y pues creo que puede ser una clave muy importante, ¿no? Sí. Oye, Beth, ya estamos llegando al final. Es increíble cómo se nos va el tiempo, pero todavía nos queda una dinámica más que no queremos dejar pasar. Tenemos otra tradición aquí en el Coffee Break, y se llama Piensa Rápido. Okay. Así que si ahorita Felipe te puso a pensar rápido, te vamos a empezar a poner el doble de rápido. Muy bien, está bien, estamos listos. Vamos a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, muy bien. ¿Comienzas tú? Sí, déjame ver mi acordeón porque nosotros no pensamos tan rápido como... Día Internacional de la Mujer. Equidad. Brecha de género. Oportunidad. Cuotas de género. Ay, esta sí estaba difícil. Fue difícil desde la charla. Cuotas de género. Participación. Techo de cristal. Techo de cristal. Está difícil esa, ¿verdad? Sí, está difícil. Promoción del talento femenino. Y yo uso un concepto tuyo, laberinto de cristal. Identificación de oportunidades y riesgos. Viene una más difícil. El Coffee Break. No, una delicia estar aquí. Oye, Ivette, si hay empresas, si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene poder de decisión hoy en una empresa y dice, oye, yo sí quiero pues meterme a este tema y ser más equitativo en temas de inclusión de las mujeres, ¿qué le recomendarías por dónde empezar? Yo creo que es una combinación de elementos. Por una parte, escuchar. Escuchar cuáles son estas necesidades, estos motivadores que tienen hombres y mujeres, porque al final coexistimos en el entorno laboral. Entonces esta parte es muy importante. También hay hombres que quieren participar en las familias, ¿no? Tenemos ahora en el IPADE, en este mes de marzo, una actividad para nuestras alumnas de la maestría ejecutiva, y ayer que les daba el anuncio, me dice uno de los participantes varones, oye, ¿y no hay algo para nosotros? Sí, hay muchas actividades que son conjuntas, sí. Pero también hay necesidades que son particulares de las mujeres, que queremos escuchar, que queremos atender, esta convivencia, pero también hay que abrir los horizontes, no solamente estando todos los días en el mismo lugar con las mismas personas, hay que acercarse a otros grupos, hay que entender otras realidades, mismo dentro de nuestro país, ¿no? Yo admiro mucho a una mujer que también sale en el libro de Bárbara Anderson, Invisibles. Ella se llama Maite Ibarra, tiene una discapacidad por parálisis cerebral, y ella tiene una fundación muy bonita en la que ayuda hospitales, ayuda a migrantes, es de verdad una persona increíble. Y nada se le dificulta porque encuentra esta manera de tejer una red en la que otras personas y otras instituciones la apoyan, ¿no? Entonces, creo que esta es una gran enseñanza, cómo logramos tejer este mecanismo a nivel social en donde haya una participación de la academia, del sector privado, del sector público,
en donde vayamos abriendo estas oportunidades, generando preguntas. Eso me gustó mucho también de esta conversación, el tener estas preguntas importantes que hay que hacernos, ¿no? Sí, claro. Sí, como bien lo mencionabas, un reto tan grande es multifactorial y requiere de que todos cooperen, ¿no? Y que cada quien ponga un granito de arena, ¿no? Así que, y qué importante lo que decías de escucharnos, porque recordaba ahora al escuchar tu respuesta el caso de una empresa que llegó pues un cargo directivo vio que estaban implementando salas de lactancia en otros lados y llegó con este deseo de hacerlo en su empresa, pero pues no había mujeres que estuvieran planeando tener hijos, ¿no? Para usar una sala de lactancia. Entonces, qué importante es escuchar y saber las necesidades que tiene la gente que trabaja con nosotros. Y eso aplica en todo, ¿no? Pero ahí pensando en cómo desarrollar espacios con mayor participación para las mujeres, sí es muy relevante escucharnos y entender qué necesidades tiene en cada uno, ¿no? Así que... Sí, es un gran mensaje que nos dejas y una gran tarea. Ivette, antes de despedirnos, ¿cómo te encuentran las personas en redes? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden seguir toda esta investigación que hacen? Pueden entrar a nuestra página del CIMAD, es https:// cimad.ipade.mx, y ahí hay desde información de contacto, ahí también publicamos algunas de las investigaciones, etc. Tú sí sabes la curva, ¿verdad? de corrido. Excelente. No, Ivette, muchas gracias, de verdad. Sigan a Ivette Mucharrás, sigan la investigación del CIMAD, está muy buena y de verdad esto es un tema que nos compete a todos. Y me parece que también en la medida que vayamos aspirando a una igualdad de género en puestos también de liderazgo, creo que vamos a tener un mundo, no solo un mundo del trabajo mejor, sino en general un mundo mejor. Sí. Felipe. Ivette, muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio. Realmente siempre me voy yo con más preguntas de las que les hacemos a ustedes, ¿no? Y gracias por siempre estar dispuesta a colaborar con nosotros. Y pues gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a nuestros compañeros detrás de cámara, y a ustedes que nos escuchan y que nos envían sus preguntas y que nos dan ideas de temas que a veces no se nos ocurren. Muchas gracias por estar también al pendiente. Y recuerden que el Economista tiene una amplia oferta de podcast de diferentes temas, así que los invitamos a escucharlo. Y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.